Hola, espero se encuentren bien. Esta es la presentación del grupo número 1, norma NSH 2369. Reseña histórica. Para dar un contexto a esta norma, se darán a conocer antecedentes de esta. En Chile, hasta la Primera Guerra Mundial, se usó bastante el acero, ya sea para ferrocarriles, plantas salitreras, edificios, puentes, entre otros. Cabe recalcar que todos los perfiles eran con uniones remachadas. Entre la Primera y la Segunda Guerra, el acero desaparece de la ingeniería chilena, explota fuerte el mercado del hormigón armado. Incluso el acero se deja de enseñar en la universidad. Hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se produce una guerra ingenieril. Se busca la velocidad de la construcción, por lo que el acero vuelve a tomar fuerza en el mercado. Se desarrolló la soldadura y se comienzan a usar pernos de alta resistencia. En ese momento, en Chile ocurre el terremoto de Chillán y se crea Corfo, planteando un programa para la industrialización de Chile durante la guerra. Luego de eso, comienza el proyecto Huachipato, de entre 1946 y 1956. Esta es la primera siderurgia occidental en una zona sísmica. Las bases de diseño no son copiadas de ninguna base extranjera, ya que en Estados Unidos no se poseía una. El ámbito estructural fue diseñado por Rodrigo Flores y el ámbito de la mecánica de suelos desarrollado por Casagrande. Ya luego de eso, a 4 años de terminado el proyecto, ocurre el terremoto más grande de la historia, el de Valdivia en 1960, en el cual la planta de Huachipato tiene muy buen desempeño. Ya entre los años 70 y 90 ocurrieron hechos importantes, tales como la nacionalización del cobre. Codelco comienza a requerir ingeniería chilena, comienzan a quedar registros de los terremotos ocurridos en ese lapso, y además empiezan las inversiones privadas y la llegada de las transnacionales. Se empieza a redactar la norma NSH 2369. Ya en la actualidad, miles y millones de dólares son diseñados con esta norma, y luego del terremoto del 2010, que fue la gran prueba, se puede decir que se aprobó el diseño, aunque se rediseñaron aspectos tales como bandeos locales y conexiones que estuvieron al límite durante el catástrofe. Capítulo 1. Alcance y campo de aplicación. Esta norma establece los requisitos para diseños sísmicos de estructuras e instalaciones industriales, ya sean livianas o pesadas. Se aplica a la estructura como tal, como los sistemas de ductos, cañerías y a los equipos de procesos mecánicos, eléctricos y sus anclajes. También se aplica en bodegas o recintos de vocación industrial y a la construcción de estructuras con columnas en voladizo. Esta norma no se aplica a otros tipos de estructuras como las centrales nucleares, centrales de energía eléctrica y a líneas de transmisión. Tampoco se aplica a presas, tanques de relaves, puentes, túneles, muelles gravitacionales, muro de contención y líneas de ductos enterradas. Capítulo 2. Referencias normativas. A la fecha de la publicación de esta norma están vigentes las siguientes ediciones de la NSH, en las cuales es importante mencionar la norma NSH 430, diseño sísmico de edificios, la NSH 2745, análisis y diseño de edificios en aislación térmica. También es importante mencionar las normas AISC, API, AWWA, ASTMA y ANSI, AWS. Bueno, para poder entender de mejor manera esta norma, se hace énfasis en algunos términos y sus respectivas definiciones, partiendo por las cargas permanentes, que son aquellas en las cuales la variación en el tiempo es despreciable, entre las cuales está el peso propio de los elementos estructurales y equipos fijos. La conexión, que es la región en la que elementos prefabricados o no prefabricados o remoldeados se unen. Está la conexión fuerte, conexión húmeda y conexión seca. Está el ingeniero de procesos y el marco arrastrado, que consiste en un sistema estructural con diagonales donde sus elementos trabajan por esfuerzos axiales. También está el marco dúctil con elementos no estructurales dilatados y el marco dúctil con elementos no estructurales no dilatados. Está el marco rígido, el periodo fundamental de vibración, el profesional especialista y el riesgo sísmico, que es la probabilidad de que en un determinado evento sísmico ocurra en una determinada zona y en un intervalo de tiempo preestablecido. La sobrecarga de uso, que hace referencia al exceso de peso
o carga que se aplica sobre una estructura y puede provocar daños o incluso el colapso de esta misma. Está también la sobrecarga especiales de operaciones y por último las sobrecargas accidentales de operación. En el apartado número 4 de la norma nos habla de las disposiciones de aplicación general. Dentro de esta está el principio de hipótesis básicos, las disposiciones de diseño de la norma, junto a la de diseño específico de cada material, están orientadas a un cierto cumplimiento, a la protección de la vida de la industria y a la continuidad de las operaciones de la industria. También dice que es aceptable que en el análisis sísmico se base en un modelo lineal de estructuras, siempre y cuando el dimensionamiento de los elementos se haga por el método específico de cada material. El sistema debe tener una gran reserva de resistencia y debe absorber grandes cantidades de energía. Para eso debe cumplir con los siguientes requisitos: asegurar el comportamiento dúctil de los elementos resistentes a sus conexiones o, alternativamente, asegurar el comportamiento elástico. Proveer más de una línea de resistencia para las solicitaciones sísmicas. Disponer también de sistemas simples e identificables, evitando estructuras de alta simetría y complejidad. También limitar las incursiones en el rango no elástico. Los daños se deben producir en lugares visibles y asequibles. Y por último, los equipos de emergencia y control deben estar debidamente calificados de acuerdo a las normas internacionales. Los ingenieros deben establecer en cada proyecto las condiciones de diseño sísmico en todas las estructuras, equipos y sus anclajes. Y por último, se debe determinar la ubicación para considerar los riesgos generados por otros fenómenos ligados a acciones sísmicas. Se deben realizar estudios geológicos, topográficos de maremotos y geotécnicos. 4.2. Forma de especificar la acción sísmica. Punto A. Mediante coeficientes sísmicos horizontales y verticales. Punto B. Mediante espectro de respuesta de sistemas lineales de un grado de libertad para los movimientos de traslación horizontal y vertical del suelo de fundación. Punto C. Con valores descriptivos del movimiento del suelo, tales como máximos de aceleración, de gravedad y desplazamiento del suelo. Y por último, punto D. Mediante acelerogramas reales o sintéticos, debidamente formulados para los movimientos horizontales. 4.3. Clasificación de estructuras y equipos según su importancia. Sus categorías son C1, C2 y C3. C1. Punto A. Vitales. Se debe mantener en funcionamiento para controlar incendios o explosiones, atender las necesidades de salud y primeros auxilios. Punto B. Peligrosas. Las fallas de estas estructuras involucran riesgo de incendio, explosión o envenenamiento del aire o agua. Punto C. Esenciales. Sus fallas pueden causar detenciones prolongadas y pérdidas serias de producción. Categoría C2. Pertenecen a las obras normales. Pueden tener fallas menores de rápida reparación. No causan detenciones prolongadas ni pérdidas de producción. Tampoco ponen en peligro otras obras cercanas. Y por último, categoría C3. Obras y equipos menores. Sus fallas sísmicas no provocan detenciones prolongadas ni ocasionan peligros a obras de categoría C1 y C2. Los coeficientes de importancia para cada categoría son C1, 1.2, C2, 1 y por último C3, 0.8. 4.4. Coordinación con otras normas. Normas chilenas. Estas normas se deben aplicar en conjunto con otras normas de carga o de diseño para cada material. Y por último, normas extranjeras. Para el caso de cargas o materiales no contemplados, se deben usar normas internacionalmente reconocidas. Combinaciones de cargas. La combinación de solicitaciones sísmicas con cargas permanentes y variedad de sobrecargas debe usar la regla de superposición. Tenemos dos casos. El caso 1, correspondiente al método de tensiones admisibles. Observamos las dos fórmulas presentes en pantalla. El caso 2, correspondiente al método de cargas últimas. También se puede observar las dos fórmulas. Y ya teniendo estas dos fórmulas en cuenta, hay dos factores que afectan las sobrecargas SC. El factor A, menor o igual a 1, dependiendo del tipo de recinto solicitado, se toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea de la sobrecarga. Es un factor de minoración que varía si el recinto corresponde a bodega, o a plataforma, o a diagonales, o a pasarelas, etc.
El factor B varía respecto a los materiales usados. Es un factor de amplificación de cargas sísmicas. Varía si es un equipo de acero o si es un equipo de hormigón. Bien se sabe que la solicitación sísmica es una de las cargas eventuales, pero también hay que tener en cuenta aspectos como la lluvia, la nieve o el viento, entre otros. El diseño sísmico de todas las estructuras debe ser hecho por profesionales especialistas y aprobado por otros profesionales especialistas. Los planos y memorias de cálculo deben ser firmados por el diseñador original y por el profesional especialista. No aplica para estructuras y equipos de categoría C3 mencionadas anteriormente por mi compañera. Y hay que tener en cuenta que la revisión y aprobación del diseño sísmico no libera a los diseñadores de responsabilidad. Además, si la estructura se puede asociar a varias clasificaciones de diseño, se deben usar las más exigentes.